manejamos, se escucha. ¿Micrófono es necesario acá en este espacio? Hola. Sí, pero la grabación ya quedamos medio... Bueno, buenas tardes. Como fieles representantes de la arqueología del conflicto, nos toca abrir fuego en la primera intervención de la tarde. La idea era sucintamente hablar sobre nuestro trabajo en la arqueología de fronteras. Elegimos, acá estoy con Carlos Landa, somos del grupo de GEAF, los dos, Grupo de Estudios de Arqueología de Fronteras, y elegimos como imagen central o de presentación de la charla una reunión de los pueblos originarios en un parlamento. Esto vendría a ser un poco un parlamento. Teníamos que cambiar un poco el formato, estamos en un estrado demasiado, que demuestra demasiado el poder, tenemos que tener un círculo. Es hora de que salgamos un poco de esas especificaciones que nos quedan. Desde el estrado parece que decimos verdades. No. Habría que hacer, como está hablando acá el cacique Catriel en este cuadro que se llama Parlamento, en el azul. Estamos en el azul. Bueno, muy sucintamente también. Pasa que acá lo vemos al costadito. Y no sé por qué. A ver ahí. Sí, igual. Acá se nos corre a nosotros. Ahí yo lo veo en el medio, pero en mi compu está al costado. Claro, viene de ahí. No, pero ellos me piden por ellos, porque ellos ven. Yo acá puedo ver perfecto. Ahí va. Bueno, un poco lo que contaba Facundo, la arqueología histórica, un campo, un área, una subdisciplina de la arqueología, tiene relativamente poco tiempo en nuestro país, 40 años, 50. Y dentro de este campo, la arqueología histórica de las fronteras, los estudios de las fronteras arqueológicos, tienen aún menos, unos 20, 30 años, y ha sido la rama que más ha crecido, no solo la arqueología histórica, sino de la arqueología en general. Hay varios estudios, como este mapa que extrajimos de un trabajo de Victoria Pedrota y Vanessa Badaloni, que demuestra el crecimiento exponencial de este tipo de estudios, en donde se han analizado asentamientos militares de frontera, como fuertes, fortines, campamentos, asentamientos de pueblos originarios, tolderías o vías de circulación como las rastrilladas, asentamientos rurales, pulperías, pueblos, etc. De un número que ha crecido hasta 237 sitios se han trabajado. Es algo impresionante, y como vamos a ver, es lo que tiene poca representación. Aún así, participado en múltiples universidades en este tipo de estudios. La Universidad Nacional de Rosario, de La Plata, la UBA, UNICEN, bueno, muchísimas. Como pueden ver en el mapa, es algo notorio, y cada sitio, cuando se trabaja, estamos hablando de campañas que pueden ser años, incluso décadas. Facundo, acá al lado mío, lo podemos llamar un pionero en este tipo de estudios. Él ha trabajado acá en Azul, como contaba hoy en la apertura, el Fortín Miñana desde el principio de la década del 90, el Fortín Otamendi. Bueno, ahora va a contar un poquito de esto, de que yo tuve la suerte de participar y aprender con él desde el año 2005. Y también en estos estudios de sitios de frontera se sumaron en los últimos tiempos los campos de batalla. Frontera hay que comprenderla como un área también de conflicto real y potencial. Bueno, lo que venías diciendo, la frontera, que esto, a ver, no es que lo descubrimos nosotros como disciplina, no lo descubrió la arqueología por sí mismo. Es decir, los estudios de frontera tienen larga data. Hay trabajos en Estados Unidos de fin del siglo XIX. Así Sí. que, y nosotros un poco nos apoyamos en el desarrollo de la etnohistoria
de fines de la década de los 80, mediados de los 80, trabajos de Mandrini, Carlos Martínez Arazola y demás. En esa posibilidad de ver la frontera como algo poroso, como algo lábil, en un punto en el cual convergen las culturas, no aquella película decimonónica o posterior a la conquista del desierto en la cual hay un límite, civilización, barbarie, de un lado están los blancos, del otro están los indios, y todo es confrontación, y todo es rispidez, y todo es lucha. Es decir, en realidad, la frontera es un ida y vuelta de gentes, cautivas viviendo de un lado, cautivas no solo blancas, sino cautivas indias, malones de un lado para otro, relaciones no solo blancas, entre comillas, o criollas, si lo podemos llamar, criollas indígenas, sino también en los diferentes grupos interétnicos que había en Pampa y Patagonia. Es decir, es un panorama terriblemente complejo, y por ende, lo que se va a visualizar en la materialidad arqueológica o en el registro arqueológico es esa complejidad. Bueno, lo que dije esta mañana cuando abrimos las jornadas, lo que te decía Alicia, que a veces cuando vos empezás a recapitular, decís, Miñana, empezamos a excavar hace 30 años. 30 años. Es decir, este fortín que ven acá es un pequeño fortín del año 1860, del partido de Azul, donde estaban estos gauchis soldados, como se lo llamó en algún momento. El mejor ejemplo de esto es el típico Martín Fierro, ¿no? El tipo que le metían una chaqueta y lo mandaban por la fuerza a servir en el ejército de frontera. En unas condiciones terribles, porque era gente que vivía mucho peor que lo que se vivía en los poblados, o en las comandancias, o en las tolderías, o en las estancias. Es decir, los fortines eran lugares de disciplinamiento, de castigo. Bueno, tengo toda una teoría de que son espacios Foucaultianos, panópticos y demás, que no me voy a poner a extender acá. Cualquier cosa dejamos abierto al debate. Bueno, esta, sobre todo para que vean la fecha, hay una fecha concreta de cuando se hacían las pizarras en arqueología tipo película, y que se hacía la claqueta. Maravilloso, porque además es historia de nuestra propia disciplina, esto ya, no solo un testimonio. Bueno, esto es lo que ven acá, es una excavación tipo, aparece el afloramiento de carbonato de calcio de Tosca, lo van a ver mejor en esta, los típicos milimetrados con los que hacemos los dibujos de planta. Lo que aparece en blanco es este derrame de Tosca que les digo, que están colocados ahí antrópicamente, porque es cuando mandaban a los milicos a hacer los fosos, a cavar los fosos a pala, ellos rompían el bloque de Tosca y tiraban la tierra encima de los parapetos donde después vivían. Después el resto son elementos de la vida diaria de estos milicos, ¿no? Es decir, los restos de botellas de ginebra, la fauna de lo que comían, y alguna botella de grés cerámico, y muy poquito más, porque era todo muy paupérrimo. El otro yacimiento que vino después es Fortino Tamendi, ahí se ven los dos círculos perfectos. Estos también formaban parte de la comandancia del Azul. Azul era sede de la frontera sur, y revalorizando patrimonio, identidad y demás, el punto esencial, punto clave para empezar a hablar de un marco identitario acá en Azul, son estos yacimientos y lo que fue sede de comandancia durante años de años. Ni me voy a extender en detalles. Esto es una reconstrucción virtual de lo que sería un fortín de la época, en este caso Fortino Tamendi, que hicimos en su momento, ni me acuerdo para qué congreso. 2009. 2009, bueno, ya. Estás como orquera. Pero pasa que ahora está, bueno, vamos a hablar un poco de los aspectos comunicacionales, pero ahora esto es algo común, pero cuando empezamos a desarrollar... En su momento fue nosotros mismos teníamos muchos pruritos
y nos parecía, para hablar en criollo, nos parecía una voladura de peluca a nosotros esto. Es decir, porque nosotros lo que encontramos son restos dispersos en el espacio que no nos hablan de este tipo de estructuras habitacionales, de ranchos, empalizadas, de un mangrullo y demás. Lo sabemos por los datos históricos que esto está así, pero no en las cosas que nosotros encontramos en el terreno. Ese es otro punto importante para tener en cuenta. Bueno, y esto es algo que nos asombró muchísimo y que en su momento metió mucho ruido. Como yo soy más viejo que vos, Carlos, me acuerdo perfectamente jornadas interamericanas de arqueología que se hicieron en Recife, en Brasil. Nosotros presentamos esto, que esto es la evidencia de que parte de las dotaciones de los fortines estaban conformadas por indiada amiga, los famosos indios amigos de Catriel, Cachul, en la zona de los toldos de los Coliqueo y demás. Es decir, que coexistiendo con las herramientas y las cosas de la cultura occidental, estaban estas raederas, estos raspadores, este instrumental lítico que se utilizaba para trabajar el cuero y la madera, que es evidentemente aborigen. Todo esto, la historia oficial de los vencedores de la conquista del desierto, no lo consignó en ningún lado. Nadie dijo nunca se usan instrumentos de tradición aborigen en los fortines, porque los fortines eran el ámbito de la civilización. Entonces, esto era como una especie de contaminación, que la barbarie estuviera presente en los registros arqueológicos. Y para esto fue necesario excavar, y en este momento, y la arqueología habló. Nosotros nos sorprendimos, Mariano Ramos, que vos lo conocés muy bien, docente de la Universidad de Luján, que trabajó conmigo en Fortín Miñana, nos sorprendió muchísimo la aparición de este tipo de herramientas indígenas en sitios de los enemigos que era el ejército blanco, ¿no? Bueno, y ya te bueno, dejo a vos. Acá paso yo, nos cambiamos un poquito del ámbito geográfico, nos vamos al centro de la Pampa, al Caldenar, al Bajo del Carbón, en donde un equipo liderado por la doctora Alicia Tapia, entre el año 98 y 2000, excavó un asentamiento ranquelino, una toldería, en donde se halló, debido al avance de un hilo de agua, una corriente de agua, un fogón que fue excavado estratigráficamente, ahí se ve la foto, y se pudo determinar que tenía una secuencia de 16 prendidos y apagados, ¿no? Estos fogones tenían distintas funciones, más allá del calor y de la seguridad, también servían para reducir, por ejemplo, residuos. Ahí se ve también un dibujo estratigráfico. Y se ubicó este asentamiento entre los años de 1878 y 1885, es decir, en los últimos momentos donde el exterminio conocido como la conquista del desierto estaba ocurriendo. Y la materialidad que apareció en estas excavaciones fue bastante compleja e interesante. Los estudios arqueofaunísticos dan cuenta de un aprovechamiento más de la fauna local que de la alóctona. Si bien hay vaca y hay oveja, es mucho más abundante el consumo de peludos o piches, ñandú, incluso aparece restos de esfuerzo. También, bueno, las marcas de corte que tienen los huesos nos informan sobre la forma de procesar estas carcasas, si se comía hervida, si se comía asada, cómo se extraía la carne, el cuero. También aparece gran cantidad de materialidad, desde los artefactos líticos, como mencionaba Facundo, pero también adornos corporales, bebidas etílicas diferentes, botellas de grés que podían contener cerveza, hasta limetas de ginebra, una se puede apreciar ahí en el perfil de la excavación. Y también, que tal vez, como la contracara, lo contaba Facundo recién del Fortín Miñana, parece materialidad militar, botones y vainas de Remington, que era el arma oficial, la primera arma oficial del ejército argentino, y es el arma que portaba las tropas
comandadas por Roca y sus subalternos, ¿no? Pero esto lo que nos está hablando en realidad es de un uso para resistencia, ¿no? De estas avanzadas militares. No pasa más. Y ahí está. Ah, bueno. Y sumado a esto, a ver si le puedo dar, esto va a hablar más y mejor que nosotros. Le presentamos un video sobre los trabajos que hicimos con Facundo a lo largo de, ¿cuántos años? Del 2008 hasta seguimos. Sí, seguimos. De una batalla de frontera de conflicto civil entre Mitre y las tropas leales al gobierno de Sarmiento, que bueno, mejor me pongo play y lo pueden apreciar. Bueno. Ahí está. El video no es disponible, dice el señor YouTube. Sí, lo que vamos a ver ahora son investigaciones en un campo de batalla, en un antiguo campo de batalla, en lo que se viene desarrollando mucho de 15 años a esta parte en todo el territorio americano, que son arqueología de campos de batalla. ¿Cómo me fijo? Ah, mirá YouTube. No sé, yo tengo el video aparte, pero no... Si no le contamos, pasa que acá hay vuelos de drones, formas comunicacionales que... Y es muy cortito, dura 2 minutos y medio, no es una cosa... Si vas a la carpeta entera, sí. Dejo de compartir. Compartido. Descompartir. Artículo. Compartir ahí. Y ahí debería tener el video. Ahí estaría. Llega. Este mundo que nos estamos acostumbrando. ¿Se ve ahí? No, yo lo estoy viendo. Ahí va. Claro, yo compartí la carpeta donde está el video. Entonces. Estás compartiendo pantalla. Dejo de compartir. No, está bien, guíame que. Dejo de compartir. Ahí me estoy viendo yo mismo. Y ahí pongo compartir de nuevo y pongo el video. Perfecto. Y comparto. Ahí está. Ahí me aparece la carpeta. ¿No? El video está. ¿Ahí lo ven el video? Sí, ahí está. Bueno, perdón. Dios. Tiene una música, decidimos no ponerla, tiene una música así wagneriana que nuestro piloto de drones, arqueólogo Jerónimo Angueiras le gusta mucho y Apocalipsis Now. Sí. Tiene Apocalipsis Now. Es un poco estridente. Sí, no, decidimos mejor sí, ¿no? Ahí está, hablando de... La verdad que es interesante las nuevas tecnologías que nos están invadiendo a todos. En el caso de la arqueología, es unas simples horas volando este aparato, 2, 3 campañas, con todo lo que se implica, gente en campo, recursos, logística, es algo impresionante. Y a su modelo 3D, no solamente del sitio que estamos hablando, un sitio gigante, sino también incluso de las cuadrículas y de los artefactos. No, es algo es impresionante. Bueno, aparte, combinado con otras técnicas como fotogrametría. Él tiene 3 drones, trabaja con 2 cámaras, pero bueno, depende. Cuando hace fotogrametría con los drones, él tiene varias cámaras con filtros. Yo no soy especialista en esto, y lo vuelca en un software que es Argisoft, que se llama, y después cuando trabaja en artefactos, él monta una estructura en donde en forma de domo va fotografiando,
y después hace también lineales y también lo integra. Y después eso se puede ampliar, se puede ver. Para el caso de los trabajos con materiales arqueológicos es fantástico porque lo que te hace es que ahorra intervenir sobre la pieza y eso permite una mejor conservación. No, además lo que es bueno en el caso nuestro del equipo es que el que maneja el dron y todo eso es arqueólogo también. Entonces, él ve cosas también, no es el típico dronero, que es un tipo que puede ser aficionado o no, que contratás. Entonces eso está bueno. Más allá que ponerle, bueno, vos entendés mucho más, pero para mí todo esto es magia. Y, sí, yo fui aprendiendo. Y se me pone a hablar, pero y te habla de workflow. No, es toda una terminología que no entendés nada. Yo no entiendo nada, ni quiero entender. Bueno, dale. Pero bueno, básicamente, después de muchos años de trabajo y de ubicar cada pieza en campo y tener su georreferencia, se construyen mapas distribucionales. A la vieja usanza eran mapas distribucionales, pero lo que permite el dron y la imagen aérea es situarlo o con el sistema de información geográfica en imágenes satelitales y en imágenes de video. Entonces, lo que pudimos reconstruir en conjunto con la documentación histórica son los movimientos que sucedieron en esa batalla, la dinámica de la batalla, que las fuentes históricas no cuentan en total detalle. Ahí las fuentes históricas no relatan todo porque están contadas desde un punto de vista, ¿no? Un poco los artefactos también cuentan otra historia, la distribución de artefactos. Así que bueno, nosotros estamos abocados a este patrimonio del conflicto, como lo llamamos. Sí, además, vuelvo a poner no solo la dispersión de los artefactos, sino los tipos de artefactos encontrados en un lado y en otro. Sí. Es lo que hicimos, vos mostró ahí un poco lo que los 8 movimientos de, pájaro, de avance, retroceso, flanqueos, ataques en un punto, concentración de fuego. Sí, pero integrado con los documentos, porque si vos tenés esas distribuciones, podés inferir algunas cosas, pero lo lindo de una investigación es integrar distintas vías de análisis, es siempre más enriquecedor. Hay varias. Sí, hay 3 más, ¿no? No, hay más. Mirá, tenés la batalla de Vuelta Obligado, que contaba él de Mariano Ramos, que es la investigación pionera en Latinoamérica, tiene más de 20 años de estudio. Está la batalla de Carmen de Patagones, la batalla de que estudiamos nosotros, Pavón, Cepeda, con estos métodos, pero cada sitio implica una creatividad metodológica, un abordaje diferente. Sí, no sé cómo el Power. Bueno, lo que te decía, Pedro, del tema de no solo la dispersión de los objetos, sino los tipos de objetos que aparecen en un lado y otro, porque esta es una revolución que históricamente se dijo que Mitre, pese a tener un ejército de 5.000 soldados, perdió contra José Inocencio Arias, que eran 850, porque Inocencio Arias tenía Remington, que era la nueva tecnología de la época, el arma de retrocarga, no la de bancarga, y Mitre no. Bueno, nosotros en las investigaciones arqueológicas, en excavaciones en ambos lados, descubrimos que los dos tenían el mismo tipo de arma. Es decir, que por ahí puede ser un tema cuantitativo, es decir, que haya tenido el ejército de Mitre bastante menos que el ejército de Arias, pero los dos tenían el mismo tipo de armas, no es que uno tenía una tecnología obsoleta para la época y por eso perdió. Es decir, que eso era, y sigue siendo, la película de la historiografía actual, ¿no? Que acá ya entramos en la... Pero un pequeño detalle también con esta batalla, por ejemplo, es que la fe absoluta en una documentación histórica, cuando vas al terreno, cuando vas al espacio, por eso te das cuenta que esto no fue así. Simplemente el mapa histórico de esta batalla en 1875 tenía el norte al revés. O sea, estaba representada al revés de lo que sucedió cuando íbamos a campo. Teníamos el GPS, la brújula y el mapa histórico hecho por Florencio Mármol. Bueno, alguien tiene razón, y la instrumentación, el norte magnético sigue siendo el norte magnético. Así que bueno, desde ese pequeño hasta otras cuestiones, es interesante confrontar con la historia, pero en realidad integrar, hacer algo más rico. Bueno, acá está el gran problema de la invisibilidad que tiene este tipo de investigaciones. Incluso, no sé si ahí pusimos mezquindades académicas, no sé por ahí si llamarlo así. Yo lo puse yo.
Pero esto que te digo, por ejemplo, de los tipos de armas de un lado y del otro, es el día de hoy que desde la historia académica se dice, no, en realidad Mitre perdió porque, digo, escúchame, fuimos a campo, hicimos las investigaciones, y es como la arqueología en ese aspecto no miente. Es decir, la arqueología, yo puedo decir, si se excava la basura de mi casa, por ejemplo, sí, yo puedo decir, no, yo en realidad tomo champagne Barón B. Y vendrán en el mal día de mañana arqueólogos y van a decir, no, pará, este flaco tomaba pomelo neu, por decirte algo. Es decir, porque la basura no miente. Entonces, ¿dónde están los objetos en un lado y otro? Nosotros no los corremos del lugar. Es decir, en un lado estaban las posiciones de Arias, en otro lado estaban las posiciones de Mitre, eso está definido, y si encontramos los mismos tipos de armas en un lado y el otro, quiere decir que de un lado están tirando unos, del otro lado se están defendiendo los otros. Y bueno, es el problema de las susceptibilidades y de las políticas académicas de un lado y del otro, ¿no? Incluso que nos pasa también en nuestra propia carrera, ¿no? Es decir, vos lo sufriste menos, pero nosotros cuando empezamos a abrir el campo de la arqueología histórica, los tipos que fueron nuestros profesores nos decían, no, pero eso no es arqueología. La arqueología es de tiempos prehistóricos. Eso déjenselo a los historiadores. La historia escrita cuenta todo. Bueno, la historia escrita no cuenta todo. Sobre todo en estos casos puntuales de estos pequeños fortines, que era la nada misma, toda la investigación que hicimos nosotros en Fortín Miñana, si nosotros desde la historia queremos historiar lo que fue Fortín Miñana, está solo mencionado en una carta, en un archivo, con un yacimiento que tuvo tanta cantidad de gente y que funcionó durante 4 años, punto. Y a estas líneas de evidencia súmenle la memoria oral, o sea, transgeneracional. Hay historias que persisten en el tiempo, hay relatos que continúan. Seguramente Ana hablará de cuestiones, ¿no? Pero nosotros hemos recogido relatos de cautivas, cavando gente que se viene a contarte relatos de cautivas, que incluso hasta hemos cotejado con documentación histórica del Servicio del Ejército. Pero entonces hay que integrar, hay que sumar, pero bueno, nos encontramos con estos escollos. Sí, sí, ahí te cuento. Sí, más allá de esta cultura del crédito académico en el cual vivimos, nosotros como arqueólogos tenemos que solicitar permisos de área de excavación. Bueno, Pedro conoce bien, tenemos que responder a las autoridades de aplicación de la ley de patrimonio, referir las colecciones y después registrar el material, analizado en todos sus aspectos, en gabinete, desde la escala espacial a la escala de artefacto, consensuamos con las comunidades locales qué es lo que quieren hacer con su patrimonio, con su identidad. Entonces, en cada caso es diferente, ¿no? Mucho se musealiza, mucho duerme en depósitos, pero bueno, eso también es un tema para tratar. Pero sí, todo eso tiene que estar registrado. Y después la forma de comunicación, que es lo que vamos a contar un poco Facundo, es hay que salir del paper, porque el paper no lo lee nadie. O sea, y nosotros casi el paper de él y el del mío, y somos los mismos 15 durante 30 años contándonos el cuento. Esas son otras reuniones de amigos, cada tanto los congresos de arqueología y de amigos y no tanto. No tan amigos, claro. Bueno, no. Había salido un estudio, ¿no? ¿Cuál era la media? Es paupérrima. Entonces, a partir de ahí está Filmina, ¿no? Y hemos incursionado en otro tipo de registros, porque nosotros creemos que la forma de llegar... A ver, en 2 palabras, nosotros no podemos apropiarnos del pasado porque lo estudiemos. El pasado es de toda la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese pasado, o los resultados del estudio de ese pasado, llegue a toda la sociedad? Bueno, las vías tienen que ser múltiples, y las vías están un poco acá, en esta filmina o imagen o lo que parezca. Ahí está el documental que hicimos para Encuentro, que se llama Memorias del Frente,
una novela que yo escribí en el medio, El Cabo Sabino, los cuadros recreativos de artistas de ahora. Es decir, eso tiene todo un impacto enorme en la sociedad, en el cual uno vuelca también nuestro conocimiento académico, porque en este tipo de formatos y en este tipo de registros también aparece todo el estudio de estas cosas, y la llegada y la recepción de parte de la sociedad en general es inconmensurablemente mayor a las redes institucionales o académicas. Sí, implica un riesgo, ¿no? Vivir en el circuito del paper es cómodo para el que está allá adentro, pero es horrible. Básicamente es pobre y es limitante, entonces implica un riesgo, implica adaptarse a otros lenguajes, nosotros lo hemos discutido mucho, yo considero que cualquier equipo de investigación tiene que tener un equipo dedicado a la comunicación, porque nosotros no sabemos comunicar, o hacemos lo que podemos, y depende de la agencia de cada uno de nosotros que tenemos ganas de salir. O sea, hay que incorporar gente dedicada a la comunicación en los equipos de investigación arqueológicos, históricos, antropológicos, etcétera, porque estamos frente a una nueva era también. Por un lado corre esta cultura del crédito, donde vos tenés que publicar en grupo 1, grupo 2 para subsistir, pero realmente eso no lo ves solamente tú, el evaluador y pocos más. Entonces, nada, el desafío es ese. Sí, totalmente. Bueno, hay antecedentes en ciencias sociales. Hayden White, historiador norteamericano, que abrió la película y dijo, bueno, desde la ficción es muy importante trabajar con el registro de la ficción, con el vocabulario de la ficción, con una manera de contar un relato y desarrollar más empatía en el lector y demás. Se hizo en la filosofía, y creo que se puede hacer perfectamente dentro de nuestro ámbito. Nosotros lo hablamos con vos siempre, vos tenés un trabajo interesante sobre la poética de la arqueología. Es decir, nosotros cuando estamos excavando, estamos en relación con las cosas. La arqueología son cosas del pasado que te van llegando todo el tiempo y que te van contando otras historias. Y nosotros cuando estamos excavando nos emocionamos mucho cuando encontramos ciertas cosas, y después eso nunca se trasunta en el estudio científico. En el estudio científico después toda esa emoción inicial desaparece y se transforma en una serie de pautas establecidas, frías, que generalmente de esa emoción inicial no nos queda nada. Sí, y más que nada en la arqueología, que tiene un concepto objetivista y positivista mucho más fuerte que, por ejemplo, la antropología, que tiene una reflexión desde Gans en adelante. Pero en el caso nuestro es un lenguaje muy frío, contra que todo el mundo tiene su diatriba y critica, pero cuando hay que escribir el paper vuelve a este lenguaje tentativo, que no asevera. Bueno, vuelvo a repetir, es la hora de cambiar las formas. Sí, sí, y debe hacerse desde los institutos de investigación, desde las universidades. Es decir, no puede ser que la arqueología es una ciencia social y muchas universidades trabajan de espaldas a la sociedad en general. Entonces vos decís, bueno, ¿y todo este conocimiento para qué sirve? Estoy estudiando un pasado de una región, y acá en el ámbito bonaerense pasa de manera directa, si querés, y la gente no tiene ni idea, y no llegamos a la gente, y no hay manera. Bueno, un poco ponerse a pensar en los cómo. Bueno, Sí. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, igual ya estuvo lindo que las preguntas surgieron solas. Las preguntas después. No, Mitre perdió todas, pero las ganó después. La ganó. Ahí tenés el ejemplo de la pluma y de la comunicación. ¿En esta zona? No. Igual acá estaría complicado, ¿no? Porque el azul es del 32, tendrías que irte a
a la línea verde. Sí, a la línea más arriba, ¿no? Del Salado para arriba. Y sí, o también que te surja, no sé los fechados que hay de los corrales de piedra, estos de Tandil, de Cabo Ramos y demás. No sé. Principio 19. Sí, y además tampoco se 19. sabe en realidad si fueron indígenas o no, porque no hay manera de determinarlo. Pensá que son corrales para guardar el ganado, y el corral ya de por sí implica que vos no descartes objetos culturales ahí. Es decir, no es un basurero ni mucho menos. Pero eso es algo que se echa en falta. Acá en esta zona, por ejemplo, se hacía año a año lo que llamaba la Feria del Chapalefú. Venían pehuenches, venía gente del país de las manzanas y demás, a intercambiar en una feria interétnica que se hacía sobre el arroyo Chapalefú, cerca de Tandil. No sabemos el lugar, porque el problema que tienen los sitios indígenas es la invisibilidad. Es decir, uno va a un fortín y tiene los fosos y tiene los domos y decís, bueno, esto era un fortín. El problema del sitio indígena a cielo abierto es que tienen que aparecer los rastros de alguna manera, a veces por animales cavadores que te hacen la cueva, sacan las cosas, no sé qué, pero los médanos que se corren en la pampa, o qué sé yo. Pero ese, por ejemplo, si en algún momento aparece, el Feria de Chapalefú sería un sitio interesantísimo. Pero no... No, porque pasa es que los drones, lo que más te registran son rasgos, anomalías en el terreno. Y si estamos hablando de una toldería, por ejemplo, son agujeros de poste. Es difícil, es muy difícil. Más por una cuestión de hallazgo casual, alguna cuestión antrópica, un movimiento antrópico, o algo natural, como por ejemplo en La Pampa sí suele parecer material. Sirven para las rastrilladas, por ejemplo, para el estudio de caminos, para la vía de circulación, sirven muchísimo. Pero para los asentamientos, no. El líder, seguís con el líder tampoco. De hecho, respondiendo más a tu pregunta, principios de los 90 excavamos con Vicky Pedrota un yacimiento acá, en Arroyo Nievas, que es un arroyito que hay entre Olavarría y Azul, que invocamos parte de un toldo ahí estaban las tolderías de Catriel, de Cipriano, lo que cuenta Armagnac en su libro, que lo va a ver a Catriel y demás, y qué sé yo. Bueno, nosotros pudimos ubicar un toldo, donde en teoría había muchos más. No sabemos la distancia, no sabemos la dispersión, no pudimos ubicar uno más, en un lugar donde ya sabíamos que había. Así que es muy difícil, es un registro